Bueno, entonces vamos a continuar para concluir el tema de la banca pública. ¿No? Estábamos viendo un poquito los puntos a favor y en contra, ¿no? Las justificaciones y las objeciones de la banca pública. ¿No? Entre las justificaciones es que, como ya habíamos visto, se utiliza como un elemento de política económica para cumplir los objetivos que, eh, de desarrollo económico, de desarrollo económico, de coadyuvar al desarrollo económico que este, tiene el Estado como función ineludible encargada por la Constitución para alcanzar el valor supremo que es el vivir bien. Entonces, como un instrumento utiliza la banca pública o la participación en el sistema financiero, ¿no? A efecto de eh, cumplir con este objetivo mediante la reactivación de la economía, la, ah, eh, la otorgación de liquidez para la inversión, ¿no? Y para la generación de empleo. Y también para superar los desequilibrios regionales y la activación de procesos de reindustrialización. Todo aquello para también poder ayudar a que las personas mejoren su calidad de vida mediante la participación en el sistema financiero y se formalice su actividad. Mediante esta formalización, bueno, continúe participando en el sistema financiero y además aporte al gasto público, o sea, contribuya al país mediante la compra con factura o la venta con factura, ¿no? O la adquisición de bienes, eh, pagos de algunos valores y patentes, ¿verdad? Eh, Ingresos públicos que no se darían o no se materializarían si el Estado no participaría eh, del sistema financiero, ¿no? Cooperando con los sectores que no pueden acceder al, a la otorgación de créditos mediante la banca pública. Pero obviamente también existen las objeciones a la banca pública que entre ellos está que se utiliza solamente con un objetivo partidista, entonces no se puede, se ve limitado en los servicios financieros que puede prestar la banca pública o el Estado participando en el servicio, en el sistema financiero, ¿no? Otra objeción es que el, es ineficiente porque los puestos administrativos son ocupados por eh, personas nombradas solamente por justificaciones políticas y no mérito a un criterio de competencia, ¿no? Y además también existe una excesiva burocracia, ¿no? Porque dentro de estas entidades se crean puestos innecesarios solamente para poder otorgar trabajo, empleo a aquellas personas a las que se deben favores políticos, ¿no? Y esto hace que se burocratice mucho más los procedimientos de crédito y que, por ende, tarden también mucho más, ¿no? Pero no dejan de tener esas condiciones más beneficiosas para la gente en cuanto a tasas de crédito, facilidades en el plan de pagos, también algunas, y la aceptación de garantías calificadas como extraordinarias, que en su mayoría no van a poder ser llevadas a remate, pero sí se aceptan, ¿no? Para poder coadyuvar con el objetivo que ya habíamos ido revisando antes, ¿no? Que es eh, ayudar al desarrollo económico, ¿no? De la ciudadanía y al objetivo del vivir bien mediante la aplicación mediante la participación en el sistema financiero. Ahora, en cuanto al rol que cumple la banca pública dentro del sistema financiero, es contrarrestar las fallas del mercado, la segmentación, recuperación de la actividad financiera, de la actividad económica,
también sirve como, o funciona como un instrumento de desarrollo, ¿no? Para sectores de la economía que no son cubiertos por el sistema financiero convencional y también para cubrir las brechas en la clase de créditos otorgados por la banca privada. Puede otorgar los mismos créditos con condiciones más beneficiosas. Ahora, como instrumento de desarrollo, la banca pública busca reducir el desfase de sectores sectoriales o temporales y ocupar un rol significativo en la provisión de financiamiento respecto a otras alternativas. Pero, ¿qué clase de financiamiento? No, financiamiento de desarrollo, no financiamiento de consumo. También fomento de sectores productivos y sociales postergados, que, bueno, no quiere decir que no trabajen o que no produzcan o que no tengan liquidez, ¿no? Sino que esta, esta liquidez o esta producción en términos monetarios no puede ser demostrable muy fielmente, muy fiablemente como para que la banca privada les otorgue el crédito, ¿no? Entonces, para fomentar estas actividades de los sectores productivos, es que se aceptan estas garantías excepcionales, ¿no? Y el financiamiento también de la infraestructura y provisión de bienes y servicios públicos, ¿no? También para la construcción de instituciones y para la provisión de servicios públicos se utiliza la banca pública para financiar estas actividades de las distintas instituciones públicas, ¿no? Habíamos visto que el Banco Internacional de Desarrollo, del que se sacan normalmente los préstamos para estas cosas, de las obras y los servicios públicos, es también considerado banca pública, ¿no? No solamente el BDP o el Banco Unión o el Banco Central de Bolivia, sino es un conjunto de instituciones eh, que representan al sector público de la banca. Como, como elemento de la política económica, indudablemente eh, sirve para cumplir con los objetivos encomendados al Estado por la Constitución y también para cumplir con los objetivos de la política financiera del gobierno de turno. Entonces, el conjunto de bancos públicos asume como instrumento de política económica que interviene en el mercado financiero para que mediante esta intervención se logren los objetivos planteados en la política económica financiera y también se cumplan con los mandatos constitucionales. O sea, es como un brazo operativo en el sector financiero del Estado. También es posible que la política económica le fije a la banca pública objetivos que sean conflictivos entre sí y indefinición, y la indefinición estratégica es la consecuencia más importante, ¿no? Entonces, a veces los objetivos de la política económica, ¿no? Eh, se contradicen, ¿no? Entre sí, ¿no? Entonces no puede plantearse una estrategia integral eh, para poder satisfacer, ¿no?, todas las necesidades o para poder cumplir con los objetivos de política económica a cabalidad, ¿no?, dada a este conflicto el, entre los objetivos planteados por por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o por el gobierno de turno, ¿no? Entonces, no puede haber una estrategia integral económica o de gasto, de inversión, ¿no?, en cuanto a esos dos objetivos que son contrarios. Entonces, siempre es más recomendable un criterio unificado de la política económica, pero no existe. Y bueno, ahora existe un nuevo modelo de la banca pública que tiene que ver con la planificación democrática. Y la planificación democrática no quiere decir la participación de los sectores sociales en los procesos de planificación de,
de las políticas económicas, ¿no? La estructura general de la utilización de los recursos y la dirección general del desarrollo de la economía pueden ser diseñadas de acuerdo con prioridades sociales que son determinadas a través de procesos políticos democráticos, ¿no? Lo que quiere decir que las personas van a participar de la definición de las prioridades sociales o de las necesidades calificadas como básicas y el orden en que tengan que ser atendidas y esto va a tener que ver indudablemente con, con el financiamiento mediante la banca, mediante el Estado y su brazo operativo que es la banca pública, ¿no? Este nuevo modelo, ¿verdad?, de la planificación democrática permite superar la incertidumbre asociada con la toma de decisiones, ya que los productores individuales desconocen cuál va a ser el comportamiento futuro de sus competidores, ¿no? Entonces, la toma de decisiones, ¿verdad?, ya no va a desconocer o ya no va a ser un secreto para los productores individuales que en mérito a esta planificación democrática van a ser partícipes de la toma de decisiones, ¿no? Y también van a poder prever el comportamiento futuro de sus competidores. Y también la planificación democrática como modelo de la banca pública sustituye a la ciega y anárquica coordinación del mercado que opera por medio de las cambiantes reacciones de los agentes individuales por el consciente y planificado mecanismo de coordinación de decisiones, ¿no? Entonces, el, la coordinación no se toma mediante mecanismos de planificación democrática y ya no de acuerdo a las reacciones de los agentes individuales, lo que permite un cumplimiento o una atención mucho más amplia de las necesidades de orden básico mediante la banca pública y también se coadyuva mucho más al desarrollo económico de los agentes individuales que vayan a participar, ¿no?, de estos créditos o beneficios que de acuerdo a la planificación democrática se califiquen como prioritarios. Y bueno, la banca pública, ¿no?, tiene algunos desafíos que enfrentar, como aquel de poder separar, ¿verdad?, el papel de representante del Estado y el papel de competidor en el sistema financiero. Para ello, se establece, como ya habíamos visto, ¿no?, a efecto de poder cumplir de mejor manera este, este objetivo de separar su papel de representante del Estado y de actor competitivo, es que se le establece las obligaciones, al igual que a cualquier otra sociedad comercial que se establece en el Código de Comercio de manera privada. Entonces tiene que cumplir con todos los requisitos del derecho privado, al igual que las otras instituciones, por más que participe el Estado o que sea el propietario de la entidad de intermediación financiera. También existe la necesidad de hacer más eficiente el accionar de la banca pública. Bueno, debería pasar esto por especialización, por un criterio de competencia en la elección de los cargos administrativos altos, actualización entre sus funcionarios, una menor burocratización, o sea, una reducción de puestos innecesarios y otros criterios que son comunes en todas las instituciones públicas, no solamente en lo que representa a la banca pública. Y también existe la necesidad de reducir la vulnerabilidad de carácter institucional. Implementar medidas de seguridad, ¿no?, de manera institucional para poder evitar defraudaciones, algunas, la comisión de algunos ilícitos financieros, ¿no?, por parte de consorcios que se organicen entre funcionarios del banco y otros funcionarios públicos
o políticos, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad, ¿verdad? Como cuando se han robado el dinero del Banco Unión, ¿no? Ese señor Pari, ¿no? Esa es una vulnerabilidad que eh, tiene que ser cubierta por la institución. Y como ven, no es algo que pasa en la banca privada, ¿verdad? Es solamente algo que se da dentro de la banca pública. Y esto hace que las personas duden en ahorrar en el Banco Unión, ¿no? O en la banca pública en general, ¿no? En el BDP, en el Banco Unión, ¿no? Pero el Estado, más o menos que te obliga, ¿verdad?, a ahorrar en el Banco Unión o a participar de los servicios financieros que ofrece, porque si quieres sacar carnet, tienes que ir al Banco Unión. Si quieres sacar licencia, tienes que ir al Banco Unión, ¿no? Y si quieres pagar alícuota de notario o algo, tienes que ir al Banco Unión. Entonces, todos los servicios públicos se pagan en el Banco Unión. Y si eres funcionario público, también te obligan a abrir tu cuenta en el Banco Unión porque te debitan directamente ahí. Entonces, debería tener muchas más medidas de seguridad para evitar estas vulnerabilidades. Y bueno, es así como participa el Estado. Y al momento de reclamar sus créditos, tampoco difiere al igual que al crearse, no difiere de los requisitos que cumple la banca privada. Al momento de reclamar sus créditos en mora, tampoco difiere el proceso, sino que al igual que una entidad de intermediación financiera privada, instaura el proceso ejecutivo, demanda, cita y se atiene a todas las normas, leyes procesales, plazos y costos eh, del proceso ejecutivo, ¿no? Tal cual lo haría una persona natural o una persona jurídica privada. No, no existe ningún trato especial ni preferente hacia la banca pública solamente por contemplar este capital o dinero que es del Estado, ¿no? Igual tiene que someterse como cualquier otro privado a los plazos y procedimientos que establece el Código Civil y Procedimiento Civil para la reclamación de las deudas. Y algunos otros plazos que de manera especial también establece la ASFI para las entidades de intermediación financiera en cuanto a los créditos en mora, ¿no? Entonces, esas son las dos clases de banca, ¿no? O el capital privado y el capital público participando del sistema financiero o como entidades de intermediación financiera, ¿verdad? Recibiendo dinero de los ahorristas y otorgándole a los solicitantes de crédito, cumpliendo con el proceso de intermediación financiera, que puede ser directa o indirecta, ¿verdad? Como ya habíamos visto. Y la banca privada que está compuesta por eh, estos tipos de entidades de intermediación financiera, ¿no? Y los subtipos que son banca personal, banca pyme, banca corporativa, productiva, vivienda social, personal, ¿no? Y por último, lo que hayamos revisado, ¿no? La banca pública y aquellas instituciones que son las que constituyen este tipo de bancas, como el Banco de Desarrollo Productivo, que es 80% de capital del Estado y 20% de un fondo de desarrollo internacional. Luego está el Banco Central, que como habíamos dicho, no tiene funciones de intermediación financiera, sino solamente este, otras atribuciones monetarias, de política, eh, como de préstamo público, de emisión de moneda y otras que no tienen que ver con la intermediación financiera. Luego está el banco mixto de participación mayoritaria o el banco comercial público, que se llegaría a ser el Banco Unión, ¿verdad? Y bueno, existían otros bancos públicos antes, pero han ido liquidándose
por la falta de pago y de seriedad y de profesionalismo en la prestación de los servicios. Y no había mucha cultura tributaria, perdón, financiera, así que la gente pensaba que era más que nada una ayuda del Estado y que no había que pagar y que si no pagabas no pasaba nada porque la plata era del Estado, ¿no? Entonces la gente no pagaba los créditos. Así que los bancos públicos a través de la historia se han ido liquidando, ¿no? Entre otros factores, por, el, por la falta de pago de las operaciones de crédito. Y bueno, ese es el tema de la banca pública. Con eso concluimos la clase de reposición del feriado del 14 de septiembre. Y la siguiente clase estaríamos continuando con el avance y con la revisión de las tareas y todo aquello que ya este, corresponde al horario regular, ¿no? Entonces vamos a concluir ahí y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.